Hola a todos, soy Adaluz Pineda y este día continuaremos presentando el tema de estrategias docentes. Anteriormente planteamos las estrategias docentes hacia la mejora de resultados en la lectura comprensiva. En esta ocasión presentaré estrategias docentes hacia la mejora de resultados de escritura. Los tres tipos de evaluaciones que se utilizan en el proceso educativo, tanto en lectura como en escritura, se han manejado las siguientes: la diagnóstica, la formativa y la fin de grado. En esta oportunidad, para ilustrar todo el tema que queremos abordar, pues tomaremos el ejemplo y también a partir de los resultados de la evaluación fin de grado 2014. Aquí tenemos un gráfico que refleja el porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño, español, escritura, del 2013 y 2014. Es un comparativo. Podemos ver que en el 2013, tanto en tercero, sexto y noveno grado, en escritura, los resultados reflejaron más estudiantes en el nivel insatisfactorio, o sea, el color rojo, que representa este nivel. Y en el 2014, en los mismos grados, esa cantidad de alumnos ubicados en el nivel de desempeño satisfactorio podemos ver que disminuyó. Esa cantidad disminuyó y eso es bastante positivo. Y tenemos más presencia de anaranjados en 2014, quiere decir que hay más estudiantes en los niveles de desempeño deben mejorar y también en satisfactorio, y unos pocos en avanzado. Esto es muy buena noticia, o sea, vamos avanzando positivamente en la evaluación de escritura a nivel nacional. Y tenemos este nuevo gráfico, también se reporta a nivel nacional y también se reportan los resultados a nivel de centro educativo. Y en este gráfico, eso es lo que estamos viendo. El reporte de escritura a nivel de centro educativo y comparándolo con el nacional. Así nosotros tenemos este ejemplo de un centro educativo X. Podemos ver la presencia de los colores que representan los niveles de desempeño, y en tercer grado pues agradablemente no vemos rojos, eso es muy bueno. Tenemos un 89% de estudiantes en nivel debe mejorar y el resto en satisfactorio. El propósito de esta presentación es precisamente presentarles estrategias de tal manera que esa gran cantidad de estudiantes en nivel de desempeño debe mejorar puedan subir al siguiente nivel, o sea, al satisfactorio. Y así en sexto grado y también en noveno, ¿verdad?, en representación por centro educativo y en el comparativo nacional. En esta gráfica, esta información nos muestra informe por sección. Es bien interesante poder analizar con cuidado todo lo que refleja esta gráfica. En esta sección hay 22 alumnos, se evaluaron 22 alumnos y podemos ver que en avanzado se ubicó un alumno, en satisfactorio 10, en debe mejorar 11 y en insatisfactorio 0, que también es muy favorable. Entre debe mejorar y satisfactorio la cantidad de estudiantes casi es la misma, pero siempre se va a trabajar para poder escalar un nivel más. En este caso los de debe mejorar, disminuir y aumentar los de nivel satisfactorio. ¿Cómo se compara el desempeño en español para su sección? Al lado derecho pues tenemos tres columnas, 3 barras. Una de ellas representa la sección, pues no hay presencia de insatisfactorios ahí o muy poco. La segunda es por centro educativo y la nacional, que también podemos observar que la mayoría pues se ubican en el nivel debe mejorar.
Así que las estrategias que vamos a plantear aquí es para ayudar al docente cómo superar un nivel inferior y a un nivel superior de desempeño. Muy bien, recordemos que los estándares de contenido deben estarse desarrollando en el aula cada año, en cada grado, y que estos estándares son los conocimientos, habilidades y destrezas que los alumnos y alumnas deben dominar al finalizar cada grado. Nos indican qué deben saber y saber hacer los alumnos y alumnas. Y los estándares de desempeño, porque si observaron el reportaje de resultados por nivel de desempeño en escritura, los estándares de desempeño indican cuánto de esos conocimientos, o sea, de los estándares de contenido, habilidades y destrezas, dominan los alumnos y alumnas al finalizar cada grado para clasificarlos en un nivel determinado. El estándar, seguidamente vemos el estándar de escritura evaluado en las pruebas de primero a noveno grado. Y este estándar dice lo siguiente: escriben textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos, mejorándolos y revisándolos hasta obtener una versión final. En el aula es importantísimo abordar la escritura en los momentos que explica el estándar. En primer lugar, cuando se va a trabajar con escritura, hay una etapa de planificación de lo que se va a escribir. Luego, una vez que se escribe, se plantea un borrador, pues, o sea, el texto que se va a revisar para después mejorarlo hasta llegar a escribir, pues, varias versiones y tener el texto escrito, o sea, la versión final. Eso es lo que nos dice el estándar. Cuando nosotros evaluamos en escritura, evaluamos el texto escrito, o sea, la versión final, pero todo este proceso se debe desarrollar científicamente en el aula. Es bien importante también a nivel de escritura, a nivel de estándares, a nivel de bloque, a nivel del currículo nacional, el manejo de los tipos de texto, de la tipología textual. Y en este sentido, pues hay una propuesta que es bastante sencilla, muy clara, muy funcional en este cuadro. Se está trabajando, según dice el estándar, en tipos de textos narrativos, descriptivos, expositivos y persuasivos. Y algunos aspectos interesantes en cada uno de los tipos de texto podemos ver que se refieren a la intención comunicativa, a qué responde, cómo se manifiestan los tipos de texto, cuáles son los elementos lingüísticos que sobresalen en cada tipo de texto y cuál es la estructura o formato que debe presentar ese texto. Y así, por ejemplo, no vamos a exponer todo, pero vamos a mencionar por lo menos el de los textos narrativos. En la intención comunicativa, en un texto narrativo, es relatar acciones, sucesos, que son reales o imaginarios, protagonizados por personajes, y responde a qué es lo que está pasando, qué pasa ahí en esa narración. Y en cuanto a qué se manifiesta en este tipo de texto, pues, ¿cómo se manifiesta? ¿Dónde lo encontramos? Este tipo de textos narrativos puede ser también en noticias periodísticas, en novelas, en cuentos, en cómic, en textos de historia, biografías, memorias y diarios, etc. Los elementos lingüísticos que predominan en este tipo de texto, para el ejemplo, el texto narrativo, tenemos verbos de acción, los tiempos del verbo, los conectores cronológicos, o sea, medidas de tiempo, sustantivos, adjetivos, adverbios de lugar, figuras literarias, etc. Y la estructura que presenta un texto narrativo es la presentación, el nudo y el desenlace. Y así se van desarrollando los diferentes tipos de texto en estos aspectos que se han mencionado.
¿Y qué hacer para calificar escritura? Es sumamente importante tener una guía, tener un instrumento que nos permita calificar escritura de manera más objetiva. Sabemos que el calificar escritura, el puntuar escritura en el aula ha sido realmente un aspecto bastante subjetivo, pero esta rúbrica nos ayuda a ser precisamente menos subjetivos. Y aquí están en la rúbrica los niveles de desempeño y los descriptores de lo que se espera que los estudiantes puedan presentar en cada uno de sus escritos. Por ejemplo, si un estudiante se ubica en un nivel avanzado, ¿qué significa esto en cuanto a escritura? Demuestra alto dominio de la estructura escrita de diversos tipos de textos, son coherentes con el tema y el manejo de vocabulario. Al comentar un texto, saben argumentar sus ideas y logran ser creativos. Eso es un nivel avanzado. Un nivel satisfactorio, que significa el logro del estándar, dice lo siguiente: logran el estándar de manera aceptable al desarrollar sus ideas con claridad, coherencia y buen uso de vocabulario. Sus juicios críticos sobre un texto escrito son acertados, aunque limitan su creatividad por algunas faltas de corrección. Es un satisfactorio. Todavía hay algunas limitaciones, porque no es avanzado, desde luego. Y en el debe mejorar, esta descripción del nivel de mejorar en cuanto al logro de escritura dice lo siguiente: demuestran baja competencia en el desarrollo de sus ideas, estructura textual y manejo de vocabulario, lo que impide construir composiciones escritas coherentes y lógicas. Sus razonamientos son escasos y no logran una crítica del texto. Y por último, el nivel insatisfactorio, que es de luego donde se presentan los mayores problemas en el caso de escritura, pues los estudiantes ubicados en un nivel insatisfactorio, ¿qué es lo que van a demostrar? Que presentan textos alejados de la premisa o de la instrucción que se les pide, sin estructurar ideas coherentes y lógicas, pensamiento incompleto y redundante, o no escriben nada. Entonces realmente estos descriptores a nosotros nos ayudan muchísimo como docentes a calificar de una forma más objetiva. En este caso, en las evaluaciones de los ítems de escritura se ha manejado una escala de 0 a 4 puntos. El 0 y 1 que corresponde el 0 es cuando dejen la respuesta en blanco, el 1 corresponde al insatisfactorio, el 2 al debe mejorar, el 3 a satisfactorio y el 4 avanzado. Vamos a dar un ejemplo de cómo se ha calificado un ítem de escritura. En la evaluación pasada se trabajó con un grupo fuerte de docentes que ellos a través de un software pudieron calificar o establecer puntuaciones para muchísimas respuestas de escritura en la evaluación 2014. Así tenemos este ejemplo. Las instrucciones es la premisa y en este caso de este ejemplo dice lo siguiente: Emilio estaba escribiendo una historia acerca de su nueva mascota, pero no logró escribirla completa. Ayúdele a terminarla y agréguele un título. Use el espacio disponible. Se le da el inicio, o sea, la introducción, la presentación al tema, junto con una figura, y dice esa introducción: mi tío siempre está de viaje. El otro día me trajo una mascota que había comprado en un país muy lejano. Él no sabe, pero esta mañana la mascota ha comenzado a hablarme. Y nosotros podemos ver que el estudiante, en este caso, la respuesta está ubicada en un nivel 3, en un nivel satisfactorio, o sea, muy aceptable. Y podemos ver lo interesante de la escritura de este niño, porque la introducción
es una continuación que tiene que hacer el estudiante y lo hace muy bien comenzando con una I, con un conector que se llama una conjunción I. Y dice, y es muy cariñosa conmigo y me gusta jugar. Y así desarrolla el texto y lo termina muy bien. Por esa razón este niño tiene una escritura bastante clara, ¿verdad? Muy legible y la idea se le entiende muy bien. Y por esa razón, cuando se trata de emitir los juicios de evaluación, de valoración sobre un ítem de esa naturaleza, los criterios de análisis de los jueces es la siguiente. Tiene un nivel 3, nivel satisfactorio, por lo siguiente. Responde a la instrucción del ítem. Usa un título adecuado, porque en la instrucción se le solicita un título. Entiende la secuencia de la historia. Tiene limitaciones en el uso de conectores porque hay algunas repeticiones. Usa vocabulario sencillo. El manejo de la gramática, pues con algunas imprecisiones, pero en este grado tercero, pues es normal que esto suceda. Y la letra es legible. Entonces es una valoración acertada, un nivel 3. Ahora, ¿cómo se puede lograr una escritura eficiente? Estimados docentes, la idea es colaborar en el sentido de proporcionarle estrategias, algunas estrategias de tantas que pueden existir y ayudarle cómo mejorar tanto la redacción de textos escritos en el aula como la misma calificación. Cuando los niños solo trabajan con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito, porque son palabras aisladas. Por eso es indispensable en la escuela asumir esas mismas dimensiones de la escritura de uso que otorga la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros usamos el enfoque comunicativo, textual y funcional, vamos a manejar de diferente forma el planteamiento de la escritura en el aula y vamos a asegurarnos de que el alumno entienda y maneje la escritura correctamente. Al comunicarse por escrito, siempre es necesario tener un destinatario. ¿Para qué y sobre qué se escribe? Eso está relacionado con la etapa de la planificación. Así se reconoce que la función fundamental del lenguaje oral y escrito es establecer comunicación. Por eso estamos planteando la idea del enfoque comunicativo. El intercambio y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones auténticas y por necesidad real. Esto es sumamente importante tenerlo en cuenta. Para aplicar la gramática dentro del enfoque comunicativo, que es el aspecto relacionado con lo funcional dentro del enfoque, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Partir, como ya se dijo, de una situación comunicativa funcional, es decir, un texto cercano al alumno y alumna. Puede ser, por ejemplo, un texto oral, diálogos con los alumnos o relatos orales que ellos mismos expongan. El texto escrito, que puede ser, bueno, de la infinidad de textos, de la gama de textos en las programaciones, una noticia, una receta, artículos de revistas, un cuento, una leyenda, una fábula. Textos literarios, ¿verdad? Como los que he dicho, texto audiovisual, por ejemplo, un afiche, programa radial, programa televisivo. Entonces, también se va a propiciar el gusto por compartir y conocer el texto seleccionado, leerlo y dialogarlo o debatirlo con los alumnos y alumnas. Otra cosa, propiciar la producción de textos para que los estudiantes pongan en uso los aspectos gramaticales aprendidos y puedan incorporarlos a su expresión cotidiana. Es bien interesante algunas concepciones y prácticas que han existido sobre la escritura. Generalmente se piensa que escribir es una labor exclusiva de la clase de español o de lengua, como dicen otros especialistas. Pero realmente este es un mito, porque la escritura
es un asunto de todas las áreas. La escritura, el niño va a escribir en todas sus asignaturas y reforzar la escritura, mejorar la escritura en la clase de español le servirá incluso para mejorar en sus otras áreas. Otra cosa, ¿se escribe de una sola vez? No, la escritura es un proceso. Ya vimos que hay 3 etapas en la escritura: la planificación, la revisión y la versión final. Otro asunto que se dice por ahí: escribir bien es producir textos gramaticalmente correctos. Esta es verdad, pero a medias, porque realmente tenemos que escribir correctamente, pero con un fin. ¿Y cuál es el fin? Es construir textos ajustados a una situación comunicativa. Si en el aula se le solicita al alumno redactar, escribir una carta, ese texto tendrá una finalidad. Quisiera mostrarles, ya casi para llegar al final de esta presentación, un ejemplo de una práctica de escritura en el aula. Y de esto pues podemos sacar buenas lecciones. Ya dijimos que se debe estimular para la producción desde una situación de comunicación real. Tenemos un ejemplo, tomamos otra área para ver que realmente las demás áreas pueden integrarse a la clase de lengua en escritura. En el marco de la clase de ciencias naturales, en 4º grado, una de las temáticas de trabajo es la contaminación ambiental. Al respecto, 2 maestras desarrollan prácticas de aula diferentes con el objetivo de abordar este tema. Pongamos mucha atención. Situación 1. La maestra Julia buscó la definición del tema en un libro de ciencias naturales. Estamos hablando de contaminación ambiental. Pidió ejemplos a los estudiantes y dejó la siguiente tarea: escribir un cuento donde muestren las consecuencias de la contaminación y la importancia de cuidar la naturaleza. Esto es bueno. Esta actividad es buena. No quiere decir que esté incorrecta, es buena. Pero fíjense ustedes la situación 2 con el mismo tema. Los estudiantes discutieron con su maestra Mari sobre la cantidad de basura que se arroja en las calles y cuáles podrían ser las consecuencias de este mal hábito. Con relación a la contaminación ambiental, ellos investigaron sobre la contaminación, entrevistaron a un bombero. Bueno, ¿y un bombero por qué? Ya veremos. Después diseñaron y aplicaron una encuesta a los habitantes del pueblo para explorar las razones de su comportamiento, o sea, eso de tirar la basura a la calle, ¿verdad? Que es un hábito que todavía aquí lo vemos a diario. Esta es la situación 2 para desarrollar el mismo tema en forma escrita. Vamos a ver cuál fue el resultado. Bueno, los de la maestra Julia escribieron un cuento sobre el tema de la contaminación ambiental. Pero los de la maestra Mari fueron más allá, hicieron otras actividades. Se dieron cuenta con la investigación que realizaron, se dieron cuenta que la basura es nociva a la salud. Se dieron cuenta que hay poca conciencia en el pueblo sobre el buen hábito de tratamiento de la basura. No habían basureros públicos en el pueblo. ¿Cuál fue la búsqueda de solución? Diseñaron un folleto de información para concientizar a las personas y enseñar la manera correcta de actuar. La alcaldía apoyó su difusión y ubicó basureros públicos. Entonces, esta maestra fue más allá con sus alumnos. Se proyectó a la comunidad con un tema de escritura y un tema a desarrollar en la clase de ciencias naturales. Es un ejemplo muy bueno para integración de las demás asignaturas a través del estudio de la lengua. Y entonces nos queda hacernos la pregunta: ¿cuál es el nuevo rol del docente? El rol del docente, del profesor o profesora, desde esta perspectiva cambia. Deja de ser el maestro que se limita a pedir a los estudiantes que escriban y pasa a ser acompañante o modelo de escritura.
se incorpora a todo el proceso que se está trabajando en el aula a nivel de escritura. Muy bien. Finalmente, recordemos que estos temas pueden consultarse. Hay información muy valiosa en el sitio web de la Secretaría de Educación y otros recursos didácticos, en la página de ERA, y también ustedes pueden ingresar a YouTube, a la página de YouTube, y tener a mano, a disposición, la información de los videos del proyecto Ibertel. Esto ha sido todo con relación a las estrategias docentes para la mejora de los resultados de escritura. Muchas gracias por su atención.